La historia la escriben los emprendedores, los que practican, los que exploran con detalle sus creaciones. Saben enfrentar los problemas con decisión, mirando siempre adelante. No te detengas ante nada. Continúa como lo has hecho hasta ahora. Solo así podrás alcanzar tus objetivos, practicando. Cuando el hombre construye pueblos, sus caminos pueden ser de dos vías. Sin embargo, al edificar complejas ciudades, es necesario organizarlas en vías de un solo sentido, para evitar embotellamientos y reducir el número de accidentes automovilísticos. Lo mismo sucede con los circuitos electrónicos. Cuando son sencillos, podemos alimentarlos con corriente alterna, es decir, con corriente que circula alternadamente en dos direcciones. Pero conforme se hacen más complejos los circuitos electrónicos, es necesario utilizar corriente directa, una corriente que solo circule en una sola dirección. Los complejos circuitos electrónicos utilizan corriente directa, porque su principal objetivo es el manejo de señales, y por tanto necesitan de una alimentación estable y predecible para poder realizar dicha labor. El dispositivo responsable de convertir la corriente alterna en corriente directa es el diodo, un dispositivo relativamente pequeño, pero capaz de hacer que la corriente pueda ir en un solo sentido. En realidad, el primer diodo fue la válvula de vacío, creada por Lee de Forest, quien a su vez se basó en un descubrimiento hecho por Thomas Alva Edison mientras desarrollaba el foco eléctrico. Su principio de funcionamiento era en realidad muy sencillo. Si se tenía un cátodo incandescente o calentado por medio de un filamento y una placa metálica en el otro extremo del bulbo, y se aplicaba un voltaje con polaridad negativa al cátodo, positiva al ánodo, se podía establecer una corriente eléctrica entre ambas terminales. Pero si se invertía la polaridad, esta corriente se detenía. Por tanto, el diodo resultó ser un dispositivo unidireccional. Solo dejaba pasar la corriente eléctrica en un sentido, bloqueándola en el inverso. El diodo de vacío fue sustituido a mediados del siglo XX por el diodo semiconductor, que era mucho más pequeño, más durable, menos propenso a daños, gastaba menos energía y era mucho más eficiente que los diodos tipo bulbo. Ahora, a los diodos de vacío solo se les puede encontrar en los museos, pero en su tiempo fueron muy utilizados en el desarrollo inicial de la radio, en los primeros aparatos electrónicos como tocadiscos, transmisores y receptores de radio, equipo de medición y prueba, etc. Incluso fueron elementos esenciales en la fabricación de la primera computadora, la famosa ENIAC. Sin los diodos de vacío no hubiera sido posible construirla, aunque resultó ser un aparato enorme que generaba una gran cantidad de calor. El diodo moderno es el componente electrónico más empleado en la actualidad. Su construcción interna es muy sencilla, así que es el elemento semiconductor más simple que existe. Se fabrican en su gran mayoría de silicio. Tienen dos terminales, N y P. Su principal función es rectificar una señal alterna, permitiendo el paso de corriente eléctrica en un solo sentido. Existen diodos pequeños o de grandes dimensiones, opacos o también luminosos. Incluso dentro de una familia, sus encapsulados varían de diversas maneras. Podemos encontrar diodos de muy baja corriente, como los diodos de montaje superficial, de corriente pequeña empleados en televisores y videograbadoras, de potencia mediana para aplicaciones generales, hasta dispositivos para corrientes altas, como los puentes rectificadores utilizados en televisores modernos.
Aunque existen una gran cantidad de diodos rectificadores, el principio de operación básico en todos es el mismo. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores descubrió que algunos materiales, como el silicio, tenían una configuración electrónica especial. Sus átomos poseen 4 electrones en su órbita de valencia. Para que un elemento sea estable eléctricamente, necesita 8 electrones. Al momento de arreglar el silicio en una estructura cristalina, los átomos se acomodan en forma estrecha y los átomos cercanos comparten sus electrones, reuniendo los 8 electrones necesarios para lograr la estabilidad eléctrica. En estas condiciones el material no conduce electricidad, pero cuando se le conectan átomos con impurezas tipo N, es decir, algún elemento que tenga 5 electrones en su órbita de valencia, entonces todos los átomos están estables excepto uno, en donde existe un electrón de sobra, fácilmente afectado por campos eléctricos, por lo tanto puede ceder electrones. Si se le añaden impurezas tipo P, electrones que en su órbita tienen solo 3 electrones, se forman huecos en la estructura cristalina que fácilmente aceptan electrones externos. Así, el material se vuelve conductor bajo ciertas características de polaridad de corriente. ¿Qué sucede cuando se combinan los fenómenos de los materiales tipo P y tipo N? Si se coloca un material tipo P en contacto con un material tipo N, sometiéndolo a diversas condiciones de carga eléctrica, por medio de un par de terminales, se crea un dispositivo llamado diodo semiconductor. Cuando un diodo se polariza, el lado positivo de la batería se conecta hacia el cristal N y el lado negativo hacia el cristal P. La carga positiva atrae a los electrones libres del cristal N y los concentra en el extremo del diodo. Por su parte, la carga negativa atrae a los huecos del cristal P y los reúne en el otro extremo, provocando que en el centro se forme una zona de no conducción, pues no existe intercambio de electrones ni de cargas positivas. Por tanto, no hay corriente eléctrica. A este diodo se le denomina polarizado en inversa. Cuando se invierte la polaridad de la batería, el extremo positivo ahora está conectado al cristal P y el negativo se conecta al cristal N. Las cargas positivas de la batería repelen a las cargas positivas del cristal P y lo envían hacia el cristal N. Lo mismo sucede con la carga negativa de la batería, que repele a los electrones del cristal N y los envía hacia el cristal P. Se produce un flujo de cargas eléctricas, electrones de tipo P y huecos del material P hacia el N. Entonces se crea una corriente eléctrica fluyendo a través del dispositivo. Cuando esto sucede, el diodo está polarizado en directa y permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Se puede demostrar cómo el diodo se polariza en inversa y en directa, mediante un sencillo experimento con 2 focos y un diodo alimentados por un voltaje de corriente directa. Los focos están encendidos, pues el diodo está polarizado, permitiendo el libre flujo de electrones a través de él y por tanto a través del foco. Cuando se invierte el diodo, el foco de la derecha se apaga, ya que el diodo está polarizado en inversa, e impide el flujo de electrones, evitando que el foco se encienda. Este dispositivo nos puede funcionar como un interruptor, colocado con el voltaje que le está siendo aplicado.